Buenas tardes. Una anécdota para empezar. Tenía que contar en qué estaba la investigación sobre el concepto de autoridad sobre el que estaba trabajando y llego a una sala multimedia y un señor, que creo que ya también él lo había escuchado, que no me conocía en España, me dice: ¿tú vas a decir algo interesante o vas a usar un PowerPoint? Y yo no sabía qué contestarle y me quedé pensando mucho en esta cuestión de cómo lo había planteado él, un señor mayor. Después volví a escuchar esto por otros lados y a partir de ahí siempre trato de no usar un PowerPoint si bien es una dicotomía falsa, se pueden decir cosas muy interesantes con PowerPoint y cosas muy insignificantes sin un PowerPoint. Me pareció interesante para mi generación y quizás para algunos de los que están acá, esto de pensar que lo primero es el contenido de lo que queremos decir y después la forma. A veces creemos que para decir algo primero tenemos que agarrar ya la herramienta y a veces eso no es así. Primero hay que reflexionar sobre el contenido. Entonces, de lo que voy a hablar con ustedes hoy es no de la educación, sino de un paso anterior a la educación, de los terrenos en los que acontece la vida humana. Entonces, vamos a hacer por acá como una esfera que se va a llamar esfera pública, y vamos a hacer más o menos por acá otra esfera que se va a llamar esfera privada. Y vamos a hablar de estas dos esferas. Cualquier vida humana, de la de cualquiera de nosotros acá, transcurre y acontece en estas dos esferas. Y en la segunda parte voy a preguntar en qué lugar está la educación. Primera esfera, esfera privada. Cuando hablamos de la esfera privada de la vida humana, hablamos de tres cosas distintas. En primer lugar, la esfera privada es la esfera de la propiedad. Son privados estos zapatos en el sentido que son míos y que no son tuyos. En ese sentido son privados. También el hogar, el lugar, digamos, de lo cual uno es dueño. Eso es un sentido de privado. Otro sentido distinto de la palabra privado es la privación. Estamos privados de volar. Estamos privados de hacer otra cosa si las necesidades son imperiosas. Con hambre no se puede pensar, con sueño tampoco, con frío tampoco. Mientras estamos abocados a saciar las necesidades, estamos privados de cualquier otra cosa. Y este también es un sentido muy importante de la palabra privado. Y en tercer lugar, se habla de la esfera privada de la vida humana para hablar de lo que es íntimo. Es privado en el sentido de que es íntimo, de que me pertenece solo a mí, cosas que están como adentro mío, que solo yo conozco a fondo. Este también es un sentido importante de la esfera privada de la vida humana. Del otro lado, la esfera pública de la vida humana es la esfera, y acá voy a citar a Hannah Arendt, que es una filósofa alemana que inspira en cierto sentido esta charla, dice, es la esfera de la natalidad, del segundo nacimiento. Mentira que solo nacemos el día que salimos del vientre materno. Nacemos otra vez cuando saltamos a la esfera pública. Es la esfera donde todos nos encontramos, donde organizamos la vida en común a través de la acción, a través del discurso, poniéndonos de acuerdo, y esto puede... Piensa en cualquier cosa, echar a un profesor, hacerle un homenaje, cambiar un plan de estudio, organizar un campamento, un museo de una cosa, organizar TED, lo que fuese, implica que nosotros estamos en la esfera pública. Y en esa esfera pública volvemos a nacer, de alguna manera decimos quiénes somos, volvemos a contar esta pregunta que te hace la historia y es, ¿y vos quién sos? Por eso Hannah Arendt dice, es la esfera luminosa. Es como salir a un escenario que te ilumine una luz y contar quién sos en diálogo con los demás. Organizamos la vida en común, somos libres acá. Por eso ella llama la esfera de la publicidad. Publicidad no en el sentido de tal o cual reclame, sino en lo público. Aquello que es de todos, las plazas, las calles. La esfera privada es oscura, no porque sea negativa, sino porque necesita de la oscuridad, no necesita de esa luz que ilumine. Estamos ahí con las necesidades, con nuestra propiedad, con nuestra intimidad. Tradicionalmente, los seres humanos hicimos puentes entre estas dos esferas. Un puente clásico es el arte, todas las manifestaciones artísticas, en particular el teatro, no vamos a entrar en eso ahora, es un puente entre estas dos esferas. Y un segundo puente muy importante es la educación. La educación no está ni en la esfera privada ni en la esfera pública. Construye justamente un puente entre estas dos esferas. Cualquier centro educativo no es totalmente privado ni es totalmente público en el sentido en el que lo maneja Arendt, ¿no? A un niño lo estás protegiendo del mundo mientras está en el centro escolar, a un liceal también, y creo yo que a un universitario también. El mundo no entra totalmente ahí. Entonces es una preparación para. Este puente puede funcionar
mal o puede funcionar bien, y hoy estamos viendo, ¿no?, hasta qué punto es inclusivo. Ahora estamos trabajando justamente con la productora, con Mueca, en Varela, cómo pensó este puente, cómo son estas cosas. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que la clave de la cuestión es que para que haya puente, las esferas tienen que estar separadas. Si no, el puente no sirve para nada. Y lo que ha pasado en los últimos 200, 300 años es que estas esferas empezaron a solaparse. Voy a dar como los titulares de estos solapamientos. En primer lugar, piensen en que las necesidades, históricamente en el ámbito de lo privado, empezaron a moverse todas para el ámbito de lo público. Esto empieza con la Revolución Industrial, también está la Revolución Francesa acá. Entonces esto hizo que el ámbito luminoso de lo público, aquel en el cual uno entraba para ser libre, para organizar, no qué es la vida, sino que es la buena vida. El problema no es cómo vivir, eso lo resuelve la esfera privada. La esfera pública se pregunta cómo vivir bien, cómo vivir mejor. Cuando entran las necesidades, esto genera un problema, porque ahora las necesidades son públicas. Uno puede decir públicamente, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo sed, no tengo techo. Y esto genera un problema. Genera un problema porque, en cierta manera, oscurece el ámbito de lo público, de la libertad, pero introduce una herida que debe ser resarcida. Y esto, que es muy importante, también trae consecuencias más complejas, como por ejemplo que ahora para estar en el ámbito público muchas veces lo mejor es tener una herida. Decir que lo persiguieron en la dictadura, decir que lo echaron sin aviso, decir cosas como, este hombre está dolorido, entonces ahora le presto atención. Y se pierde aquello que pasaba antes, que es entras a la vida pública solo para organizar el vivir bien y el vivir mejor, sin necesidad de poner una necesidad o un dolor delante. Segunda cuestión que solapa mucho esto es el auge de la intimidad hecha pública. Esto empieza probablemente con las Confesiones de Rousseau, pero tiene a partir del siglo XX un crecimiento exponencial. Piensen en los medios masivos de comunicación y piensen hoy en las redes sociales. ¿Qué es lo que se hace con este movimiento? Se dice públicamente lo íntimo. Y esto no es que uno lo condena moralmente diciendo está mal. No es que está mal, es que traiciona la materia de la cual está hecho la intimidad. Cuando un padre en un estudio de televisión le dice al hijo, te amo, nunca te va a faltar nada, sos lo más importante para mí, no es que está haciendo algo que es un poco terraja, es que está traicionando el afecto. El afecto no crece en público, no necesita de la luz de la publicidad. Por eso cuando la madre escribe a sus 4 hijos en una red social lo que los quiere, uno se pone incómodo, porque en realidad es como toda la publicidad de una cosa que históricamente perteneció al ámbito de lo privado. Las redes sociales acá plantean un dilema interesante, porque por un lado uno puede pensar en la primavera árabe o en el movimiento de los indignados, que son como construcción de espacio público. Son las redes sociales utilizadas para vivir mejor. Por otro lado, las redes sociales son una enorme plataforma para decir públicamente cuestiones que pertenecen al ámbito de lo privado, cuestiones íntimas, que no deberían interesar más que a los que convoca, sobre todo para que sean genuinamente íntimas y genuinamente afectivas. Entonces, si se solapan estas dos esferas y lo público queda mezclado con estas cuestiones privadas, la pregunta es, bueno, ¿y qué hace la educación acá? Porque la educación presuponía en el acierto o en el error, incluyendo, porque claro, acá históricamente uno dice, bueno, para el principio en las escuelas no iban las mujeres y después no iban estos, y toda esta cuestión, o sea, el puente puede funcionar mal, pero la clave del puente era que mantenía las dos esferas autónomas. Y ahora las esferas están solapadas, y esto es un problema. Y la educación, cuando tiene las esferas autónomas y funciona de puente, y esta es otra idea que me gustaba transmitirles a ustedes hoy, es conservadora. La educación es conservadora, porque se encarga de conservar el mundo, eso que se construye entre todos y es el lugar de libertad, conservarlo frente a la llegada de los nuevos, que son los niños, para los cuales el mundo es siempre viejo. Para los que nacieron hoy, el iPad y todo esto ya es viejo, no hay ninguna novedad ahí. Toda la tarea de la educación es prepararlos, y este es el puente, para entrar al mundo de lo público y para que lo cambien. No es conservadora en el sentido de que todo tiene que quedar igual.
Es conservadora en el sentido de que solo contando ese mundo a los recién llegados, que son los niños, lo van a poder transformar bien. Y cuando vas a los ejemplos, te das cuenta que la gente que transformó de verdad Occidente era muy tradicionalista, había estudiado muy bien la tradición. Nietzsche da vuelta a la filosofía porque estudió de los griegos. Einstein da vuelta a la física porque la estudió de Newton. Gaudí fue delineante de arquitectura clásica antes de inventar una nueva arquitectura. Piazzolla revolucionó el tango porque escuchaba a Gardel. Entonces, no es conservadora en un sentido, el mundo así como está bien, y conservémoslo. Es conservadora porque lo que tienen que hacer los adultos es hacerse cargo de ese mundo, introducir a los niños y decir, mira, la puerta funciona así, este es el pestillo. ¿Viste? Abriste la puerta. Ojalá ese niño invente un pestillo que funcione al revés, pero solo si le decís que para abrir una puerta se baja y se empuja, va a abrir la puerta. El problema de la educación es siempre de los adultos, jamás es de los niños y jamás es de los adolescentes. Esto tiene también raíces. Probablemente el mayo francés tenga cosas que decirnos acá. Generaciones que se creyeron que iban a cambiar el mundo, la imaginación, el poder, vamos a cambiar todo, vamos a hacer todo de vuelta y todo bien. Y se desilusionaron muy rápidamente. Inventaron el relativismo, inventaron el consumismo, inventaron el nihilismo. Entonces, no sé cómo se hace para separar las esferas. Lo único que sé es que la educación funciona en tanto puente de estas dos esferas, manteniendo lo público como un ámbito donde no importa tanto mi intimidad, qué me pasa a mí, por qué estoy triste, qué te pasa a vos. Importa construir un mundo para legar, para que otros lo usen, para que otros lo transformen, para que otros lo cambien. Solo una pista sobre este puente, una pista sobre la que sí he trabajado bastante en los últimos años, que es la noción de autoridad y la noción de poder, nociones que generalmente se confunden. El poder acontece en un espacio, el poder acontece acá. Uno lo ve bien quién está hablando, quién está escuchando, quién está sentado, quién tiene el control de esto. Entras a un sanatorio, ves al médico que corre atrás de la camilla, entras a un ministerio, entras a la policía, entras a un centro educativo. Se ve. La autoridad no se ve, porque la autoridad no está en el espacio, está en el tiempo. Viene de atrás. Son los que saben hilvanar el sentido del tiempo, hilvanarnos con la trama. Ese es el hecho de autoridad. Quien dice, yo tengo la autoridad, la perdió en ese momento. Porque la autoridad no se dice, la autoridad acontece en una relación de reconocimiento, mirándote con el otro y sobre todo haciéndose cargo de las situaciones. Hay una imagen que para mí es muy evidente de las relaciones de autoridad, que es la tensión. La tensión es como una cuerda de guitarra, puede estar más afinada o puede estar menos afinada, pero tiene que tener una tensión. Si tú aflojás el clavijero de una guitarra, no se escucha nada, directamente no suena, ni siquiera podés decir que está desafinada. Recién cuando tú empezás a tensionar un poco la guitarra, podés decir que hay un sonido. Las relaciones de autoridad son igual, nos hacemos cargo de la situación. Y en ese hacerse cargo, los dos estamos pidiendo razones y dándonos razones, y eso no tiene que ver con el poder. El poder es otra cosa. Hay un filósofo estadounidense que, llevado esto al ámbito de la familia para hacer la diferenciación, dice, piensen en un hijo que nace. Los padres sobre ese hijo tienen cero autoridad y puro poder. De hecho, la vida de esa criatura depende de los padres. A medida que el niño crece, el poder de los padres empieza paulatinamente a disminuir. Y así hasta llegar a los 18 años, 17, 19, donde el poder de los padres pasa a ser cero y podrá quedar o no autoridad, en función de que lo reconozcan. Ya en el ámbito de lo público, fíjense que ese niño que creció, pasó por el puente y ya está acá, ya está organizando la vida, ya empieza a estudiar y después empieza a tener los cargos, y en esa relación con sus padres podrá tener o no relaciones de autoridad. Entonces, como les decía, no vine a hablar de educación, vine a hablar de este escenario en el que me parece que acontece toda la vida humana y donde la educación es este puente tan importante para pasarnos de la esfera privada a la esfera pública, para responder no solo cómo vivimos, sino cómo podemos vivir mejor. Y me parece que la distinción entre autoridad y poder es una buena pista para responder. Muchas gracias.